Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio de conocimiento, de crecimiento en conciencia, de desarrollo humano y de la conciencia, y donde nos encanta despeinar a la conciencia. El día de hoy te tengo el tema de familia. Y cuando nosotros le preguntamos a alguien, oye, ¿y cómo es tu familia? Casi siempre mamá es la que se adelanta y dice, es que somos muy felices. Mi familia es muy buena familia. Bueno, está muy bien que veamos el lado positivo de mi familia. Pero también, como cualquier cosa, tiene dualidad. Y mi familia me aporta, pero también puede ser que haya cosas que me detengan, que me contengan, que me limiten. Entonces, al trabajar con el autoconocimiento, nos forzosamente tenemos que ir a nuestra estructura familiar, al árbol genealógico y conocer las historias. Tenemos una obligación de saber de dónde venimos. ¿Por qué? Porque conforme yo vaya comprendiendo más las historias de mi clan, voy a saber por qué mi mente está programada, por qué mis emociones están programadas, por qué puedo hacer o no puedo hacer, o tengo bloqueado, o me encuentro siempre con los mismos obstáculos. Bueno, pues echarse un clavado a cómo está la estructura familiar siempre nos va a traer respuestas. Es inevitable, cuando uno lo hace, siempre llegan las respuestas. Hacemos este análisis de cómo está la estructura familiar y podemos ver por qué estamos teniendo estos resultados que tenemos en este momento. El árbol debe observarse sin juicio. Muchas veces no puede, ni para juzgar vidas. Muchas veces no es posible hacerlo así porque necesitamos echarnos o justo utilizar ese juicio que estamos haciendo para poder ver por qué pienso esto, porque yo pienso que esto es lo mejor. Y me voy a dar cuenta muchas veces que estoy equivocado. Entonces, sí se tiene que observar sin juicio, pero yo te invitaría a que si el juicio es el que te está moviendo, tú escribas ese juicio y de ahí partas. A veces hacemos este abordaje a la estructura familiar por algún conflicto que se presenta. El consultante viene y tiene una problemática, tiene un conflicto, en donde vemos que cada tanto se repite y llegamos hasta su niñez. Y ahí en la niñez podemos ver quiénes fueron sus imágenes de autoridad, quiénes fueron sus proveedores de amor. Y ahí vamos a encontrar muchas respuestas. También cuando hacemos una sesión de terapia cuántica integral, ahí es donde nos vamos más profundo. ¿Por qué? Porque analizamos fechas, analizamos números, porque muchas veces uno viene cargando con este programa de un ancestro que se quedó pendiente. Entonces, si yo comparto fecha de nacimiento, si yo comparto fecha de concepción, me voy a dar cuenta que estoy repitiendo o estoy siendo leal a esa vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué se vuelve a repetir? Bueno, porque se necesita otra comprensión, porque se necesita actuar diferente, porque se necesita liberar esa tensión, liberar esa emoción
Incluso las enfermedades también, no se heredan las enfermedades. Las enfermedades vienen por el programa mental, emocional o conductual que esté yo repitiendo de mi clan. Entonces, por eso es súper, súper valioso tener acceso a la información, que si tú tienes una abuelita, que si tienes un abuelito, que si tienes a la tía, que dices, oye, ¿y cómo fue tu niñez? ¿Y cómo fue, cómo obtuvieron una casa? ¿Cómo les costó tener dinero? ¿Les costó tener una pareja? Porque nuestra estructura familiar es la que nos está sosteniendo ahorita. Y tengo que trabajar, ¿por qué? Porque necesito fortalecer esa estructura, darle profundidad, que sea más fuerte para los desafíos del futuro. Pero sabes que cuando uno va fortaleciendo sus raíces, cuando las conoces, ya los problemas, no te voy a decir que desaparecen, sino que ya tienes como esta autoridad, este poder de decisión de enfrentarlos. Los problemas, los conflictos, vienen a mostrarnos, a enseñarnos, a salir de nuestra zona de confort. Entonces, la incomodidad se convierte en eso, en una posibilidad de aprender algo nuevo, de conocer algo más de mí y de mis ancestros. Si tú ves en la naturaleza, los animales avanzan en manadas, los pájaros en parvadas, las hienas, los lobos son jaurías. Y hay un sistema que nadie les dijo, tú vas a hacer eso, sino que van por medio de sus conductas, viendo el lugar que les corresponde. Por ejemplo, los lobos que se van a buscar presas para alimentar a la manada. Y ese trabajo se hace en conjunto. Hay otros que se quedan a resguardar la manada. Las madres cuidan a los cachorros. Y ahí podemos ver, por ejemplo, esta historia que hay de Rómulo y Remo, que las lobas se abren a recibir a otros cachorros, incluso aunque no sean de su especie, porque tienen su rol definido, porque saben que eso va a ser más unión a esa manada. En los elefantes también. Los elefantes hacen como círculos. Van los guías, los que saben el camino, los que saben hacia dónde avanzar para encontrar mejor alimento, mejores condiciones. Están los que cuidan y en el centro van las madres protegiendo a todos los elefantitos. No nada más al suyo, cuidan a todos los elefantitos. Entonces, cuando nosotros llevamos estos aprendizajes a nosotros, podemos darnos cuenta de lo beneficioso que es. Para que haya una familia, se necesita que sea mamá, papá, hijos. Si es nada más un hombre o una mujer, es solo una pareja. Forzosamente para ser una familia tiene que haber un hijo. Un hijo real o simbólico. ¿Qué es un hijo simbólico? Puede ser un animalito, puede ser también que la pareja se hace al cuidado de su papá, de su mamá, y como los roles no están bien definidos, absorben
a ese nuevo integrante como su hijo. Entonces, en las familias tiene que haber orden. Siempre hay un orden. El que llega primero es el siguiente en orden jerárquico, no de importancia, porque para un sistema cada miembro es importante. No importa el grado de toxicidad que tenga ese integrante, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hay alguien que no tiene muy buenas costumbres y a ese tío que abusivo o los eliminamos o la familia lo elimina del clan por su mala conducta. Sin embargo, no quiere decir que yo conviva con esas personas, pero sé que tiene su lugar en mi familia, lo reconozco como un integrante de mi familia. ¿Por qué? Porque estos que no son reconocidos o que son excluidos o que son hechos a un lado, en las siguientes generaciones van a pedir su lugar, van a exigir su espacio. En caso de que no haya nuevos miembros, lo van a exigir con conflictos, falta de dinero, cargas que de repente dices, bueno, si yo le echo tantas ganas, y no concretas, porque hay alguien ahí atorado que está buscando ser visto, que su historia sea comprendida y que esa historia sea integrada nuevamente a la familia. En las familias, te digo que hay esta ley, todos pertenecen. No importa su conducta, no importa su físico, no importa si te cae bien o no. Todos en la familia pertenecen, tienen pertenencia, tienen un orden. Si es tu tío, si es tu abuelito, así se haya ido a comprar cigarros y nunca lo conociste, tiene un lugar en la familia. Y en el momento menos esperado, salta. Está ese miembro que está esperando que una persona lo vea. Entonces es bien bonito porque cuando uno hace ese trabajo de integración, comienzas a ver cómo tus bloqueos comienzan a ser eliminados. Por eso es importante trabajar en nuestra estructura familiar. Cómo fue, sus historias, qué pensaban, cómo pensaban acerca del dinero. A quienes tenemos que sí o sí saber es a nuestros abuelos y a nuestros padres. Tener bien claro cómo eran nuestros papás, porque ahorita estamos viviendo una época totalmente polarizada a lo que vivieron, por ejemplo, las personas que nacieron en los 60s. Las personas que nacieron en los 60s tenían padres muy agresivos, muy violentos, golpeaban, ya sabes, decían la educación con sangre entra. Bueno, estos padres generaron a esta nueva generación, que estamos siendo muy permisivos. Ay, no, es que a mí me trataron así, yo no quiero que los traten así. Pero nos estamos excediendo en sobreprotección. Y las dos cosas son igual de dañinas. Cuando yo sobreprotejo a un ser humano, le quito su capacidad de cuidarse, le quito su capacidad de aprender, le quito su capacidad de estar con su intuición, su poder de decisión.
nunca es tarde para empezar a trabajar. Nunca es tarde. Los padres tendremos esa obligación. Si tú quieres heredarle algo a tus hijos, que sea tu salud emocional, mental y espiritual. Ese es el mayor regalo que le puedes dar a tus hijos, porque es como si les quitaras piedras del camino. Y nunca es tarde. Te voy a platicar algo que me sucedió en una terapia con un consultante. Este consultante, hombre, pensaba que su mujer no era buena madre. Entonces, él tenía ese juicio de que su mujer no era buena madre. Entonces, lo que este hombre hizo fue ocupar el lugar de mamá y ser este padre cercano, este padre amoroso, este padre... Pero ¿qué crees? Cuando uno ocupa el lugar de otro, está dejando su lugar vacío. Entonces, les dio una mamá. Buscó ser la mamá, pero dejó el espacio de papá libre. Entonces esos niños tienen problemas de conducta, tienen problemas con los límites, tienen problemas con el trabajo, porque papá eso es lo que nos aporta. Ahora vemos que hay muchas madres que crían solas. Esas madres tienen esta responsabilidad de ocupar su lugar como madres. Y siempre, de verdad, esto siempre pasa. Estos niños que nacen sin un papá o que papá los abandona, en el trayecto de su vida van encontrando hombres que van haciendo ese trabajo. Van haciendo como ese ejemplo de inspiración para cambiar, para absorber eso que mi padre biológico no me dio. Eso solito llega. Yo no tengo que moverme de mi lugar. Lo que sí tengo que hacer es ser congruente con lo que soy. Trabajar yo misma, porque seguramente cuando uno tiene a una pareja que se va, yo he sufrido también esa ausencia de padre y tengo que trabajar esa ausencia de mi padre. ¿Para qué? Para que yo sea la madre lo más saludable que sepa guiar a sus hijos. Y esto del juicio de que mi pareja no es un buen padre, a mí también me da pinceladas de que yo pienso que mi padre no fue un buen padre. Todos, por más malo de Malolandia que te haya tocado un padre, es el que te tocaba, es el que tú elegiste. Tu mamá también. La mamá más mala, la mamá más... Esa mamá la escogiste tú. Y eso va a ser cuando yo ya me quito ese peso de decir, a ver, yo no puedo exigirle a mis papás lo que no me pueden dar. Te quitas un peso y comienzas a ser esa madre y ese padre para ti, el que te hubiera gustado ser. Y en consecuencia, brindarle al padre que tu hijo necesita. Se viene así la cadenita cuando yo trabajo en mí. Si no tienes hijos, no importa que no tengas hijos. Cuando uno trabaja con su estructura familiar, tú vas a ver cómo tus posibilidades se mueven, cómo cargas, dolores de espalda, dolores de cadera, dolores de cabeza, van desapareciendo. Ya no son necesarios, porque entonces estoy nutriéndome de mi sistema familiar.
a veces ese sistema familiar, pues sí es bastante deficiente. No me gusta decir tóxico, sino deficiente, porque era lo que había. Pero yo tengo la posibilidad de crear un ambiente mejor para mí. Todos merecemos tener un buen lugar para vivir. Todos merecemos vivir lo más bonito que se pueda, lo mejor. Y también que cuando nosotros estemos en estas temporaditas que luego por ahí hay de decadencia, de tristeza, de estas temporaditas, tenga yo de dónde agarrarme. Desarrolle esa fortaleza para continuar, para seguir con la vida, para tener una vida digna. Necesito echarme un clavado a revisar cómo es mi estructura familiar, de dónde vengo. Te voy a decir de algunos bloqueos que se encuentran cuando no hay orden. Por ejemplo, incluso al final de sus vidas de nuestros padres, muchas veces escuchamos que dicen, es que ya son niños. Y es que ya los padres se convierten, los hijos, los padres se convierten en hijos. No, siempre se respeta el nivel jerárquico. Así la persona no esté hasta cabalmente, siempre se respeta su jerarquía. Los padres no pueden ser hijos. Y esto, si yo lo tengo claro, bueno, y en esto pasan cosas también que son maravillosas. Cuando tú estás atendiendo a un ser querido, en esos momentos de enfermedad o de partida o lo que sea, sí, hay este trato como de niños, de regalarles ternura, de regalarles compasión, de ser esta compañía ideal para un enfermo. Pero muchas veces cuando tenemos a una persona enfermita o así, hablamos como si no estuviera. Y esto que te digo, ni modo, si tienen que usar pañalitos, si tienen, tú lo tienes que convencer de hacerlo, pero no porque sea un niño. Ni lo tienes que atender como un niño. Uno los tiene que atender con dignidad, sabiendo que es tu ancestro, teniendo en cuenta toda su historia y todo lo que brindó o aportó al clan. Aquí siempre me maravillo porque a lo mejor la persona no está en condiciones para decidir. Pero cuando tú dices, dame una señal de que estoy haciendo lo correcto, y la señal llega. Por eso te digo que no los debemos de tratar como niños. Son seres humanos que aportaron a nuestra educación, a nuestro crecimiento, con sus historias, con sus experiencias, con sus dolores. Incluso es también muy beneficioso observar sus enfermedades. Se fueron de un infarto, ¿por qué? Porque llegó ese momento de que no se quisieron tanto y eso va desgastando el corazón. Tuvo algo en su cabeza porque le gustaba sobrepensar o tenía esa programación de sobrepensar cosas y le afectó hasta el final de sus días. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a revisar la historia incluso de las enfermedades de
de nuestros familiares, podemos encontrar eso, toda esa información, y en consecuencia ver yo cómo estoy, yo sobrepienso, yo no hago ejercicio, a mí me cuesta moverme. ¿Qué tanto soy de cambiar? ¿Qué tanto soy de guardar resentimientos? ¿Qué tanto soy de ser agresivo, de ser explosivo? ¿Qué tanto soy de ser pasivo, de no moverme, de no saber defenderme? Porque todo eso es consecuencia de las historias de mi clan. En Netflix hay una serie que hace el abordaje que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero si me acuerdo te lo pongo ahí. Pero bueno, el asunto es que son personas que vivieron lo de la bomba de Hiroshima. Entonces, estas personas fueron sobrevivientes. Y lo que hicieron poquitos años después de lo que sucede, es llevarles un seguimiento, un control médico y un control mental para ver cómo están esas personas. Bueno, ahí es donde se descubre también esto de la epigenética, que las historias de los ancestros quedan guardadas en nuestro cuerpo. Y a lo mejor a nosotros ya no nos suceden ciertas cosas, pero tenemos cierta tendencia a tener miedo, a no movernos, a tener este miedo hacia los cambios. Entonces, ahí van viendo cómo la historia va impactando en las siguientes generaciones. Miedos, pesadillas, que ellos no lo vivieron, las generaciones posteriores no lo vivieron, pero tienen esas memorias almacenadas. Entonces, cuando yo tomo conciencia, empiezo a darme cuenta que el miedo viene de algo fuera de mí. Y lo entrego, no me pertenece. Veo de qué forma puedo hacer cambios para tener nuevamente confianza. Y pues es muy beneficioso. Porque muchas veces a mí me pasaba mucho que cuando yo salía a la calle, sentía miedo, sentía que algo iba a pasar. Pero era un miedo así muy, muy, muy claro, como de que algo pudiera caer del cielo. Era algo muy chistoso. Entonces, cuando me voy a revisar mi historia, la mayoría de nuestras historias en algún momento tienen que venir con guerras. Hay guerras, o pasaron revoluciones, o pasaron luchas. Entonces ahí ya podemos aclarar. A veces no tenemos ya a las personas que nos pueden dar la información. Sin embargo, podemos hacer este abordaje histórico. A ver, mis abuelos vivieron en Coahuila, mis abuelos o bisabuelos les quitaron sus pertenencias. Esto también pasa mucho para una persona que no puede hacerse de su casa. Dices, ay, como que me está costando, yo tengo todo y de repente pasa algo y lo que guardé de dinero y no puedo concretar mi sueño. Bueno, pues llega a pasar eso. Mi inconsciente familiar me dice que si yo tengo una casa puede venir alguien y me la puede quitar, incluso me puede quitar la vida. Entonces, no hay casa porque es peligroso tener una casa. Cuando yo voy y ya le doy vista a ese conflicto, me puedo dar cuenta que sí, puede suceder, pero también te puedes arriesgar
a vivir la experiencia que tengas que vivir con tu casa. Y entonces ya ese inconsciente familiar se vuelve consciente. Esto de las familias es súper apasionante. Lo vemos desde, yo he estudiado constelaciones familiares, he estudiado genealogía. Y todo eso en conjunto te da un montón, te arma los rompecabezas. Y te das cuenta de por qué se repiten las historias. También, por ejemplo, se oculta la personalidad real de un abuelo. Y entonces lo ocultan por lo que vieron lo que vio la familia, que no era saludable, que era una acción vergonzosa. Bueno, la siguiente generación, todas las personas del clan tienen un patrón. Tienen el mismo patrón al elegir una pareja. Y entonces ahí es cuando te digo que descubre uno los secretos y te vas dando cuenta que el abuelo que dijeron que era un santo no era tan santo. Y esto es para que nosotros podamos vernos como seres humanos. Aceptar las conductas, las malas decisiones de los que están arriba. No pudieron hacerlo de otra manera, pero nosotros sí, porque para nosotros ya hay información y porque nosotros estamos interesados en que mejore. Si yo trabajo en una familia, si yo le doy alas a cada integrante de la familia, van a ser seres humanos que van a poder llevar una vida en conjunto y de manera individual. En las familias lo que se trabaja es la interdependencia. Estamos juntos, podemos avanzar en conjunto. No, nos está costando, porque esto es de valientes. Esto es de valientes. Y a veces tienes que separarte de la familia. A veces tienes que decir, saben, yo con esto no cargo. Muchas veces nos han dicho de las familias muégano. Pero en una familia muégano están todos pegados, dependientes, no dejan que nadie entre. Y es necesario darle a cada integrante su propio espacio, su propio lugar. Porque alguien que no tiene un lugar va a estar perdido, va a estar necesitado de pertenecer, va a estar como de manos atadas. Entonces, la labor de los padres ahora es mucho más de encaminar a los hijos a que sean seres humanos independientes, pero que también puedan avanzar en un grupo. Muchas veces, también en las sesiones, yo tengo un bloqueo con mi familia, porque es lo que he venido trabajando desde que era niña. No he visto otra forma de estructura familiar. Entonces, para mí, a veces es invisible. Pero ¿sabes dónde es visible? ¿Dónde lo hacemos visibles? En nuestro trabajo. ¿Por qué? O cuando yo trabajo en equipo. Porque ahí yo me voy a dar cuenta. Si yo tengo problemas con el jefe, tengo problemas con el liderazgo, tengo problemas con mi padre. Cuando yo me siento en un grupo poco aceptado, agredido, yo lo que estoy teniendo es problemas con mi mamá, con aceptar mis emociones. Necesito trabajar mis emociones.
Cuando yo tengo problemas con mis allegados, cuando yo tengo problemas con los que puedo ver eh, a mi lado, mis compañeros de trabajo, yo voy a tener problemas con mis hermanos. De ser visto, de no ser visto, de ser considerado, de ser al que se le carga todo. Ahí yo me voy a dar cuenta que tengo estas programaciones. Cuando yo tengo problemas con mis subordinados, yo tengo que irme a revisar a mis hijos. Resulta que tú eres el jefe y todos te mandan. Resulta que tú eres el jefe y crees que tienes que hacer el trabajo de todos. Yo tengo que trabajar a los hijos, como han vivido mis ancestros, el rol de padres. Y tengo que trabajar en mi autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender a ser líderes? Porque somos líderes de nuestra vida. Yo tengo que integrar a mi madre y a mi padre para avanzar en la vida. Esto, pues, se hace en las sesiones. Revisamos la estructura familiar, quitamos el romanticismo y nos abocamos a lo que va a hacer que se fortalezcan esas raíces, para que donde quiera que tú te pares, te sientas seguro, seas capaz de resolver, seas capaz de enfrentar. Porque muchas veces no están esas bases tan sólidas. Entonces yo tengo que trabajar en mí, en hacer, porque ¿a poco no también en nuestro cuerpo decimos los miembros? Mis miembros son mis brazos, mis manos. ¿Y a poco no? Mi mente. A veces no caminan en conjunto. A veces una tiene más desgaste que otro. ¿Por qué? Porque también mi cuerpo es ese inconsciente familiar que me está diciendo, tenemos que la mano derecha, tenemos que trabajar con nuestro papá y la relación con su trabajo. La mano izquierda, tenemos que trabajar en el cariño, en la ternura, avanzar. Nuestros pies se convierten en ese referente, en esos miembros que no me permiten o me permiten avanzar. Yo también soy una familia, mi familia es mi estructura, mis huesos. Entonces, todo esto es muy bonito. Te invito a que te trates, te invito a una consulta, te invito a que empieces, Yo tengo un montón de herramientas que si no sé de otra cosa, pero léeme las cartas, pero todo eso son herramientas de autoconocimiento. Incluso hasta esto de la comunicación con seres fallecidos, tenemos esa gran oportunidad, porque tú no sabes todo lo que tiene que hacer un ser de allá del otro lado para comunicarse contigo. ¿Por qué? Porque los más interesados en que las historias ya no se repitan son ellos. Ellos, la mayoría de las veces, están dispuestos a avanzar. De verdad que siempre son generosos con la información. Y mucho más cuando el consultante está dispuesto a hacer cambios. Eso es espectacular. Entonces, te invito a que tomes una sesión, te invito a que trabajes, a que empieces a ver la estructura familiar, cómo es, quitarle eso romántico. No vinimos a ser felices. Vinimos, entre otras cosas, a ser felices, a comprender, a integrar, a aprender. Vinimos a muchas cosas. No te limites. ¿Sale? Bueno, déjame sacar una cartita.
a ver qué nos dice. Soy recibida con alegría, donde quiera que voy. Es que esto es genial. A la gente le gusta trabajar y estar conmigo cuando expreso mis pensamientos, sentimientos e ideas. Son bien recibidas y comprendidas fácilmente por los demás. Cuando yo trabajo en mi comunicación, cuando yo trabajo en expresarme, cuando yo trabajo en entregar mis talentos, no hay más. Soy recibida, bien recibida donde quiera que voy. ¿Sale? Bueno, está hermosa la carta. Cuídate. Bye. Gracias por estar ahí.